Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos para poder continuar en el desarrollo de nuestro curso. En esta ocasión, a través de dos temas que son muy importantes. El primero de ellos es el de las resoluciones judiciales y el segundo es el de las formas de comunicación procesal o comúnmente conocidas como notificaciones. Si ustedes recuerdan las clases anteriores, nosotros vimos los actos procesales de postulación, que los vimos a través de la demanda y de la contestación de demanda, que son actos donde nosotros le pedimos algo al juez. A lo largo del juicio, nosotros vamos a hacer diversas peticiones y tanto la demanda, la contestación y las diversas peticiones siempre van a requerir una respuesta del juez. Esta respuesta se llama resolución judicial, pero a su vez esa respuesta tiene que ser comunicada a las partes a través de los diversos medios de comunicación procesal o conocidos también como notificaciones. Entonces los temas que vamos a ver, además de tener un orden lógico académico, tienen un orden procesal. Primero, el de las resoluciones judiciales. Desde el punto de vista de la teoría del proceso, las resoluciones judiciales pueden ser autos, decretos y sentencias, y a su vez las sentencias pueden ser interlocutorias y definitivas. Los autos son las respuestas que hacen avanzar al juicio de una etapa a otra, por ejemplo, de la demanda hacia la contestación de la demanda, hacia las pruebas, hacia los alegatos, etc. Y los decretos son resoluciones de mero trámite. Sin embargo, no quiero que se confundan porque, por ejemplo, en la materia procesal civil, el concepto de decretos ha desaparecido y solo aparece el concepto de autos. Quiere decir que los autos y los decretos hoy han sido absorbidos o identificados bajo el nombre de autos exclusivamente. También no quiero que se confundan porque a veces nosotros a esta respuesta le llamamos acuerdo. Sin embargo, la respuesta es el auto. El acuerdo es el hecho contingente de que el secretario, después de haber pasado por el oficial mayor del juzgado, lo analiza el expediente, la petición que nosotros le estamos formulando y formula un proyecto de respuesta. Este proyecto de respuesta él se lo presenta al juez y se ponen de acuerdo porque ambos tienen que firmar. El responsable de la respuesta es el juez y la función del secretario es autorizar, o sea, dar fe de que el juez está acordando de una u otra forma esa respuesta que nos está proporcionando el juez. Entonces, la forma correcta de designarle hoy en general, por ejemplo en procesal civil, es autos. Cuando nosotros nos referimos a las sentencias, las primeras, las sentencias definitivas, son las que ponen fin a un negocio en una de sus instancias. Y recordemos que la instancia es el periodo comprendido desde la demanda hasta que se dicta sentencia, o sea, la demanda con sus pruebas, la conciliación, contestación de demanda con sus pruebas, la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación a sentencia, y posteriormente viene la sentencia. En este momento estamos nosotros en presencia de una respuesta llamada sentencia definitiva que pone fin al negocio en una de sus instancias. Ahora miren, durante el desarrollo del juicio pueden surgir cuestiones accesorias que tienen íntima relación con lo principal. Se llaman incidentes. Estos incidentes no son objeto de nuestro curso, sin embargo, ustedes los van a ver a detalle, probablemente en materia procesal civil, en materia penal, y estos incidentes, si se tramitan durante el transcurso del juicio, se tramitan por lo que se conoce la vía incidental, o sea, por cuerda separada, o sea, se forma un cuadernillo especial para la tramitación del incidente, y si el incidente llega al momento de dictar sentencia definitiva, se resuelve junto con la sentencia definitiva, pero si el incidente llega al momento de resolverse antes de que se dicte la sentencia definitiva, la sentencia que se dicta en este caso es interlocutoria, que pone fin a un incidente. Ahora miren, primero hay un término ideal de respuesta que se marca para los distintos tipos de respuesta. Si se trata de un auto, el tiempo promedio que debe tardar una autoridad judicial en responder es
de 3 días. Si se trata de una sentencia interlocutoria de 8 días y si se trata de una sentencia definitiva, 15 días. Y bueno, esto nos alegraría mucho si pudiese llevarse a la realidad. Sin embargo, en la práctica es difícil y no es que nosotros señalemos una falta de responsabilidad de las autoridades judiciales. La verdad no es posible debido a la gran carga de trabajo que tienen. Sin embargo, también nos sirve de referencia porque si vemos que un expediente o una respuesta tarda en salir, pues nosotros acudiremos ante el juez o ante el secretario y le digamos, oiga, pues ya tiene, es un auto, ya tiene 15 días y no sale, el licenciado nos urge mucho y seguramente les van a atender debidamente. Entonces, pero son, digamos, los términos que idealmente procederían. Ahora, fíjense bien, para las respuestas hay unos principios básicos que se deben observar. Las autoridades judiciales los tienen muy afianzados, normalmente los observan, lo hacen con un rigor metodológico. Estos principios son el de congruencia, el de exhaustividad y el de motivación y fundamentación. El de congruencia es un principio lógico, quiere decir que entre lo que pedimos y lo que nos respondan tiene que haber respuesta congruente, o sea, no necesariamente positiva, pero no puede haber una respuesta distinta a lo que nosotros le pedimos. Entonces, las respuestas deben ser congruentes, deben ser exhaustivas. Exhaustivo significa que deben revisar hasta lo último que nosotros pedimos, porque pudiera ser una respuesta incompleta y entonces motivaría que nosotros nos viésemos en la necesidad de inconformarnos a través del uso de un recurso. Y por último, deben estar fundadas y motivadas, o sea, deben decirnos por qué nos responden así y en qué se fundan para respondernos así. Y esto es respecto de los autos, de las sentencias, ya sean interlocutorias o definitivas. Tratándose de las sentencias definitivas, las sentencias pueden corresponder a una resolución declarativa cuando hay el reconocimiento de la existencia de un derecho o la inexistencia de un derecho de una relación jurídica, constitutivas o de condena, que corresponden al tipo de acciones que nosotros ya vimos. Entonces, las sentencias pueden ser de este tipo, declarativas, constitutivas o de condena. Y las sentencias tienen también una estructura. Es una estructura que la ley marca que los jueces deben respetar. Tienen también una parte de proemio o introducción que hace mención al número de expediente, al tipo de juicio, a las partes, y dicen vistos para resolver, y empiezan con un capítulo que se llama resultandos. Los resultandos son el resumen del juicio. Este resumen del juicio es muy importante porque en el resumen nosotros nos damos cuenta que el juez revisó lo que fue la demanda, la contestación, las pruebas que uno y otro ofreció, los alegatos que se presentaron, porque va haciendo la narrativa de cada uno de ellos. Sin embargo, la parte más técnica es la parte que se llama considerandos. Los considerandos de un juicio son el aspecto que vincula lo que se promovió con lo que se probó y se alegó. Ahí se analizan las acciones con sus pruebas y sus alegatos, las excepciones con sus pruebas y con sus alegatos. Y cuando el juez analiza, el juez va determinando si se probó la acción o no se probó, o se probaron, en su caso, las excepciones, para llegar finalmente a la última parte que se llama los puntos resolutivos. Los puntos resolutivos son propiamente el fallo, o también conocido como el juicio. O sea, en este momento es donde el juez resuelve, ya manifiesta el sentido, si se declara competente, si el actor y el demandado tuvieron la personalidad, si el actor probó o no su acción, si el demandado probó o no sus excepciones y a qué se obliga a las partes. Entonces, cuando nosotros recibimos una sentencia, lo primero que hacemos es que nos pasamos, porque así somos todos los litigantes, de inmediato a los puntos resolutivos,
para saber si ganamos. Si ganamos, pues ya, entonces, por curiosidad empezamos a leer los considerandos, pero si perdemos por necesidad, inmediatamente vamos a tener que leer los considerandos, los resultandos, a ver si no se omitió algo de lo que nosotros presentamos, y pues así son las sentencias. Claro que esto es en las sentencias, en los autos no, en los autos simplemente estos principios de exhaustividad, de fundamentación, de motivación y de congruencia se agotan de manera más sencilla, pero las sentencias tienen esta metodología, y para las sentencias también obligan al juez a que antes de entrar al fondo del asunto haga un análisis de los presupuestos procesales. Recordarán ustedes que son los requisitos de validez y de eficacia que deben estar vigentes desde que se inicia, durante la tramitación y una vez que se dicta sentencia. Entonces, cuando se dicta sentencia, el juez, antes de entrar al fondo del negocio, revisa si fue competente, si las partes tuvieron personalidad, si están legitimados, si demostraron su interés jurídico, si tienen capacidad, si hay una demanda formalmente válida, y también si no se violó alguno de los pues requisitos fundamentales, como que hayan tenido su abogado patrono, que se haya llevado el debido proceso. Y después de que analiza todo esto oficiosamente, pues ya entra en el fondo del asunto. Entonces, para concluir, nosotros tenemos que las resoluciones son la respuesta. Esa respuesta tiene que ser congruente, fundada, motivada y exhaustiva. Entonces, nosotros también debemos pensar, cuando escuchamos estos principios que debe observar la autoridad judicial, que como litigantes tenemos que ser igual. O sea, congruentes quiere decir que nosotros pues pidamos lo que viene en el juicio, lo fundemos y lo motivemos, y siempre pidamos hasta el último de los detalles, ¿verdad? Las prestaciones, todas, agotemos todo, para que también se establezca una línea de continuidad con el juez. Y si desgraciadamente no ocurriese así y nosotros tengamos que hacer valer algún recurso, pues nuestro recurso proceda adecuadamente, porque nuestras promociones estarán bien sustentadas. Si nosotros ya tenemos nuestra respuesta, pues lo importante es saber cómo nos la va a informar el juez. Recuerden ustedes que dentro de los primeros trabajos que les pedí que pudiesen llevar a cabo, fue que se impusiesen del contenido de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y dentro de ese contenido que ustedes le dieran una leída a la estructura orgánica de un juzgado. En esa estructura orgánica de un juzgado, pues dentro de los funcionarios que la integran, está uno que se llama el diligenciario. En cada juzgado normalmente hay un non y un par, que se encargan del conocimiento de este tipo de asuntos por un orden secuencial. Entonces, el diligenciario es el funcionario del juzgado que nos informa sobre las resoluciones judiciales, o sea, nos las da a conocer. El diligenciario tiene también fe pública, solo por lo que respecta a su función, que es dar a conocer el contenido de una resolución judicial. O sea, se cree como cierto que si nos la da a conocer. Él está también sujeto a formalidades, y dentro de otras, pues es el conocer cuáles son las formas y las especies de notificación, que también los litigantes las debemos conocer, pues para saber si la autoridad nos está informando correctamente, o saber cómo nos va a dar a conocer el contenido de una resolución judicial. Miren, primero las especies de notificación. Las especies de notificación son 4. La primera, la pues más importante, se llama emplazamiento. ¿Cuándo se da el emplazamiento? En nuestro sistema procesal se da después de que no se pudo tener éxito en la conciliación, porque hoy se exige que antes de emplazarnos haya una audiencia de conciliación para ver si las partes pueden arreglarse. Y si no se pudieron arreglar, pues entonces se ordena que se emplace a la persona. Emplazar es dar un plazo para contestar la demanda. Quiere decir que el emplazamiento es la notificación donde se nos hace saber que hemos sido demandados, o sea, llamados a juicio. El emplazamiento tiene formalidades. Lo debe llevar a cabo el diligenciario asociado de la parte actora. O sea, no puede ir el diligenciario solo, tiene que ir el diligenciario con la parte actora.
Si el demandado acudió al juzgado y llevó a cabo la conciliación y se fracasó en la conciliación, en las oficinas del juzgado se puede llevar a cabo el emplazamiento. Pero si el demandado no acudió al juzgado y, como debe ser, ¿verdad? Ya le señalamos el domicilio para ser llamado a juicio, entonces el diligenciario se pone de acuerdo con el actor y se constituyen en el domicilio del demandado, y de acuerdo a lo que marca la ley, lo que debe hacer primero el diligenciario es cerciorarse plenamente de que se trata del domicilio del demandado. Pero cerciorarse plenamente es una conclusión. A nosotros nos debe importar la forma como se puede llegar a esa conclusión. La forma como se puede llegar a esa conclusión pues es de que pregunte y entienda la diligencia con quien ha sido demandado. Si el demandado saca su identificación, sí soy yo, acá es el domicilio, pues está cerciorado plenamente, pero no puede estar cerciorado plenamente o considerarse que está cerciorado plenamente si no nos dice a través de qué medio se cercioró plenamente. Yo le pregunté al vecino, toqué, etcétera. O sea, él debe llegar a esa conclusión, pero nos debe decir cómo se cercioró plenamente. Pues ya que se cercioró plenamente, le debe dar el instructivo de la demanda con las copias que ya platicamos, se deben acompañar a la misma para correrle traslado, y le hace entrega de la demanda, le dice que ha sido demandado, y en esa diligencia, que es una diligencia circunstanciada, ¿verdad? Quiere decir que se anotan las circunstancias de tiempo, modo y lugar. No se puede permitir alegaciones del demandado que diga, oiga, es que yo ya pagué, ¿por qué me está usted requiriendo? No, eso no se puede. Yo ya pagué, nada. La única razón que se puede anotar es que se da por notificado que no quiere firmar o que sí firma, porque el diligenciario finalmente tiene fe pública sobre la diligencia, y va a ser recurrente el caso que lleguen a ustedes los demandados como clientes y que le digan, no, licenciado, ya sé qué pasa aquí en estos casos y no firmé. Pues eso de que no firmó es intrascendente, porque el diligenciario tiene fe y se cree que sí llevó a cabo la diligencia de emplazamiento. Entonces, eso no es necesario. El diligenciario se trata de cerciorar, y si ve que las condiciones lo permiten, le va a pedir a la persona, a ver, pues identifíquese conmigo. Hoy ya le toma una foto a su credencial. Antes se acostumbraba a pedirle una copia, pero con que le tome la foto, pues ya se entendió con él. Y la persona, si no quiere firmar, no tiene que hacerlo. Él a lo mejor dice, no, yo no me niego a firmar. Claro que esa diligencia sí la va a tener que firmar el actor, porque lo acompañó, y porque si no lo acompaña no se puede verificar el emplazamiento. La diligencia de emplazamiento, les digo que se llama así porque le establece un plazo a partir del cual el demandado debe acudir a contestar la demanda. Esa es su obligación. ¿Por qué? Porque es una de las obligaciones que se generan con el emplazamiento, que sujetan al demandado a acudir ante el juez que lo emplazó. También provocan una situación de preferencia y de prioridad, porque puede ser que por el mismo asunto y en otro juzgado también exista otro litigio respecto de esos mismos hechos. Entonces, a partir de que nosotros llevamos a cabo el emplazamiento, ya aseguramos el juicio a favor del juez que lo practica, a menos que antes que hacer el emplazamiento nosotros lo hayan hecho en otro juzgado. Ustedes van a ver cuando vean las excepciones, que ya un poquito vimos acá, ¿verdad? Bien cómo se opone la excepción de litispendencia, o en su caso la excepción de conexidad de autos. Pero bueno, ahorita yo lo que quiero que entiendan es que la primera notificación que se hace en el juicio al demandado se le llama emplazamiento, ¿verdad? Porque le da un plazo. Ahora, ¿cuáles son las otras especies? Citación. Miren, cuando la citación es una notificación para que acuda a la práctica de una diligencia de carácter judicial cierto día y cierta hora. Y normalmente a veces se asocia el emplazamiento y la citación, porque como pueden llegar al domicilio del demandado, el diligenciario está obligado a cerciorarse plenamente, pero no lo encuentra. Dice, no, es que este cuate sale temprano para trabajar. Entonces deja una cédula citándolo al día siguiente o a los 2 días, que el diligenciario va a ir a las 12,
y que lo espera para notificarle. Si la persona, el día que es citado, no acude, entonces practica la diligencia con la persona que se encuentre. Entonces, citación es pedirle a una persona que acuda en cierto día y cierta hora, ¿verdad? Normalmente es a las oficinas del juzgado. El requerimiento es la otra especie de notificación. En el requerimiento nos piden que cumplamos nosotros con algo. Te requiero que hagas entrega de los bienes embargados al depositario nombrado en autos. Y el requerimiento normalmente va asociado con la otra especie de notificación que se llama percibimiento, porque normalmente estamos acostumbrados a que si nos piden algo pero no nos dicen qué nos va a pasar, si no lo hacemos, pues no lo cumplimos. Entonces nos requieren y nos dicen, te requiero que hagas esto, apercibido de que de no hacerlo, te impondré, vamos a pensar lo que ustedes van a manejar más adelante, ¿verdad? Las medidas cautelares, te impondremos una multa o te voy a imponer el cateo con auxilio de la fuerza pública o el arresto, porque son las formas de presión que nosotros tenemos para hacer cumplir las resoluciones judiciales. Entonces, las especies de notificaciones son emplazamiento, la primera notificación en juicio, citación para que acudamos a la práctica de una diligencia en día y hora y lugar, requerimiento para que cumplamos con algo y apercibimiento, la amenaza que tenemos en caso de que no lo hagamos. Ahora, ¿cuáles son las formas en que nos hacen estas notificaciones? Miren, la primera forma, la más común, es la notificación por lista. Esta es la notificación que se hace la mayoría de los autos, ¿verdad? Esta notificación la hace el diligenciario publicando en los estrados o el mostrador del juzgado en forma visible las hojas que contienen un extracto de las resoluciones que nos vayan notificando. Sacan cada diligenciario su lista de notificaciones del par y del non. Acuérdense ustedes que como la última notificación es la más reciente, pues nosotros empezamos así, ¿verdad? No, y las dejan un buen tiempo, entonces normalmente no tenemos tanto problema. Varios juzgados ya desde antes de que pasara lo de la pandemia, y pues en la modernización de las actuaciones judiciales, ya practicaban la notificación a través de medios electrónicos porque ya está autorizada y pues o la publicaban en computadoras que están en los juzgados que son de acceso público y que ahí podían checar diariamente la lista, independientemente de que además estaban en el legajo. Entonces, hoy si ustedes dan en su escrito su correo y autorizan a que les puedan hacer saber una notificación por lista de esta forma, se las van a hacer. Entonces, hoy la notificación por lista, pues es difícil apreciarla porque el ingreso a las oficinas judiciales es un ingreso restringido. Entonces, es preferible que ustedes, para pues enterarse del contenido de una resolución de trámite, pues den su correo y les va a estar llegando la notificación, o que ustedes accesen al sitio de cada juzgado para que ustedes puedan checar esa resolución. En los juzgados de distrito y los tribunales federales colegiados, desde hace mucho se tiene esta práctica. Todo se entera uno de las resoluciones judiciales checando a través de correo electrónico, pero en el caso de los juzgados del fuero común, hasta en forma reciente es una práctica ya que también se ha generalizado, pues porque no queda otra alternativa. Entonces, de esta forma nos van notificando las resoluciones no tan importantes. Pero cuando hay una resolución importante, nos la tienen que hacer personalmente. Esta es una forma de notificación, la forma personal, o sea, quiere decir directamente con el interesado o con quien el interesado haya designado o autorizado para recibir la notificación personal. Acá quiero que distingan ustedes el término personal de domiciliada, porque miren, antes no había una distinción. Cuando nosotros decíamos una notificación personal, es que tiene que ser en su domicilio.
O sea, había una identidad entre personal y domiciliado. Hoy no. Hoy la notificación personal se le puede hacer a alguien directamente en el juzgado. Si está ahí en la práctica de una diligencia, está presente, ahí le podemos notificar personalmente. Pero hay algunas notificaciones que la ley nos exige que se hagan también en el domicilio. Recuerden ustedes que desde el inicio de nuestros escritos nosotros señalamos un domicilio particular y un domicilio para nuestras notificaciones personales. Pues de acuerdo a la importancia de la notificación, se ordena que sea personal y domiciliada. Por ejemplo, las sentencias o cuando se deja de actuar por más de 6 meses y se vuelve a actuar, cuando hay un cambio de el juez en el juzgado, pues nos tienen que avisar en forma personal y domiciliada, porque este tipo de notificaciones se requiere la plena seguridad de que sí se enteró el interesado, o sea, las partes se enteraron. Entonces, personales directamente al ser humano, ¿verdad? Y domiciliado es en el domicilio que señalamos. A veces las notificaciones son personales y domiciliadas, a veces solo son personales y a veces domiciliadas. Bueno, cuando nosotros no sabemos el domicilio de una persona, nosotros podemos pedir que se le haga saber el contenido de la resolución judicial, que normalmente es el emplazamiento, ¿verdad? O cuando se convoca a través de edictos para una sucesión intestamentaria, así llamamos a juicio, cuando no sabemos quién es el interesado o cuando ignoramos nosotros su domicilio. Cuando ignoramos nosotros su domicilio, hoy la ley nos pide dos situaciones. La primera, que declaremos bajo protesta de decir verdad que lo ignoramos. Y la segunda, que demostremos que hicimos gestiones para averiguar su domicilio. ¿Gestiones como en qué? Pues ustedes pueden preguntar. Normalmente quien tiene hoy el mayor registro de domicilios de las personas es el Instituto Nacional Electoral, que ustedes le preguntaron al Instituto Nacional Electoral el domicilio de una persona y que les dijo que no lo tiene registrado, o que preguntaron ustedes en algún otro de los registros, como el registro público de la propiedad, las oficinas catastrales, y no tiene ningún registro. Entonces, además de nuestra declaración bajo protesta, ya demostramos que no sabemos el domicilio, o preguntaron en la Procuraduría General de Justicia a ver si saben de esa persona y nos contestan que no, demostramos nosotros que no sabemos. Y entonces, ¿qué ordena el juez? Fíjense, ordena que se le llame a juicio a la persona a través de edictos. ¿Qué son edictos? Son extractos de la resolución judicial que se publican en el periódico de mayor circulación a juicio del juez. Aquí pues no cabe duda, ¿verdad?, que el periódico de mayor circulación en Puebla, pese a que hoy pues todos utilizan o utilizamos los medios electrónicos, sigue siendo el Sol de Puebla. Entonces, parte de las actividades que nosotros vamos a hacer al centro de la ciudad es la publicación de los edictos para llamar a juicio a las personas de las cuales ignoramos su domicilio. Pero acá quiero que ustedes pongan mucha atención. Miren, nosotros tenemos que interpretar la ley siempre en forma lógico-sistemática. Quiere decir que todas las disposiciones de la ley se aplican o se interpretan como un sistema, o sea, no disposiciones aisladas. ¿Por qué se los platico? Porque cuando estaba yo en segundo semestre de la carrera, uno de mis compañeros inició su práctica como pasante en un despacho, lo que lo puso muy orgulloso y llegó con nosotros. No, ya estoy en un despacho, un muy buen despacho, y él llegó muy contento. La primera semana, la segunda semana casi llegó llorando porque lo mandaron a publicar unos edictos y mi compañero fue, como fue el viernes, y él quería que pues salieran rápido, los publicó el sábado, domingo y lunes. Les digo que se debe aplicar las disposiciones como un sistema, porque pues no se pueden publicar edictos en sábado y domingo, porque acuérdense ustedes que el único que puede habilitar los días inhábiles es el juez, no mi compañero. Entonces, pobrecito, ¿verdad? Le hicieron pagar los edictos que publicó mal y pues tuvo que regresar a publicarlos a su costo. Entonces, debemos ser cuidadosos, no se les vaya a ocurrir a ustedes publicarlo en sábado o en domingo, porque no pueden ustedes como litigantes autorizar
o habilitar un día que de inicio sea inhábil. Y aquí el edicto, miren, lo cobran, antes lo cobraban por palabras, hoy ya no, hoy lo cobran por el tamaño. Normalmente ya saben en qué páginas van, no se preocupen, ahí la persona que les recibe les va a decir, a ver, para qué día, por ejemplo, los días lunes son un poco más caros porque los días lunes salen más avisos por la de venta de cosas en el aviso clasificado, entonces son los más caros. Si ustedes se quieren ahorrar un poquito, pues lo sacan a partir del martes a viernes y ya. Y como diga el juez, a veces ordena publicar un edicto de acuerdo al tipo de juicio, a veces ordena publicar tres. Cuando dice consecutivos, quiere decir uno y a continuación el otro. Pero no se preocupen si lo publican el viernes y luego el otro el lunes y martes, se entiende consecutivos porque se atravesaron 2 días que son inhábiles y eso no les perjudica. Entonces, pónganse abusados. También el diligenciario puede ser que les diga, oiga, redacte usted el edicto. No, es función del diligenciario, ¿eh? Antes le pedíamos, ay, déjame redactarlo porque hacíamos los edictos como tipo telegrama porque nos cobraban por palabra, pero hoy como pues les digo que es por tamaño, entonces ustedes pueden ir ahí con el diligenciario y que si esté bien hecho el edicto es lo único y que pues salga la publicación. Antes, ya con el pago de la publicación, después ustedes tenían derecho a un periódico y no, y lo tienen que comprar, pero pues eso es lo de menos. Hay otra forma de notificación que es la notificación por oficio. La notificación por oficio es la notificación que se hace entre autoridades. Y vean, estoy diciendo autoridades y no estoy refiriéndome solo a autoridades del Poder Judicial, sino me estoy refiriendo a autoridades del Poder Legislativo, municipales, del Poder Legislativo, etcétera, del Ejecutivo, no se diga. Cuando se hace entre autoridades es oficial, ¿verdad? Cuando se hace entre autoridades del Poder Judicial, a ese oficio se le llama exhorto. Y el exhorto hay de 3 tipos. El exhorto propiamente dicho, que se lleva a cabo entre autoridades del mismo rango, que el juez primero de lo familiar de Puebla le pidió al juez primero de lo familiar de Atlisco, algo, son del mismo rango, ¿verdad? Pero vamos a pensar que el juez primero de lo familiar de Atlisco le pida algo a la sala primera del Tribunal Superior de Justicia, es su superior jerárquico. Entonces, el exhorto se llama exhorto suplicatorio. O sea, oiga, por favor, ayúdenme en eso, ¿verdad? Claro que tiene que estar fundado, pero es como una súplica. Pero fíjense bien, si lo hace